Buenas tardes. Ya vamos a acumular el cierre de este magnífico congreso en la parte académica a través de las conclusiones y después pues, tanto la presidenta de la asociación como secretaria general, me han dicho mis compañeros, le dedicaremos pues, unas breves palabras, sobre todo de agradecimiento como cierre. Bien, tiene la palabra en primer lugar el profesor Luis Arroyo, que acaba de ser citado, sobradamente conocido, que tiene el gran reto de resumir la riqueza de estas deliberaciones, de estas magníficas ponencias, de estas interesantes comunicaciones en un tiempo de unos 25 minutos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, profesora Gallego. Muchas gracias, profesora Barrero, por la amabilísima invitación a presentar las conclusiones generales o finales de este congreso en el que hemos reflexionado acerca del derecho administrativo europeo desde una doble aproximación conceptual. Por una parte, la que consiste en comprender el derecho administrativo europeo como el derecho que regula la ejecución directa de las tareas administrativas propias de las políticas de la Unión, es decir, el derecho administrativo propio de la Unión Europea, y por otro lado, la que lo entiende como el derecho de la Unión que ordena, dirige y limita la ejecución indirecta de esas mismas tareas allí donde las normas europeas han de ser ejecutadas por las administraciones nacionales. Y el concepto de derecho administrativo europeo, desde esta perspectiva, se abriría a comprender, a incluir en él los procesos de europeización o transformación vertical de los ordenamientos administrativos domésticos. Sobre estas dos esferas, en el Congreso hemos practicado tres secciones, tres cortes que se corresponden con otras tantas piezas estructurales del derecho administrativo general, la organización, el procedimiento y el control judicial. Y junto a esta aproximación transversal, desde la parte general, hemos reflexionado también a lo largo de las sesiones de hoy, examinando el comportamiento de esas mismas piezas en una serie de sectores de referencia para el desarrollo teórico del derecho administrativo europeo que se caracterizan por estar sujetos a una regulación supranacional particularmente intensa y también por presentar determinados procesos de transformación característicos de la evolución del derecho administrativo europeo. Las ponencias magníficas que se han presentado y las comunicaciones que no lo han sido menos nos invitan ahora a reflexionar acerca de la imagen que del derecho administrativo europeo nos devuelven reflejada y entre las distintas formas de acometer esta tarea yo lo que les propongo a ustedes es reflexionar, valorar cuál es el alcance y los límites de la contribución del derecho administrativo europeo así descrito al nivel de legitimidad de la actuación administrativa supranacional y de la actuación administrativa doméstica en el ámbito de la ejecución indirecta. Una contribución del derecho administrativo europeo al nivel de legitimidad del sistema en su conjunto que se cifra en la contribución, en la medida en que el derecho administrativo europeo es capaz de servir a la optimización de una serie de directrices funcionalmente constitucionales, entre las cuales a mí me gustaría detenerme en cuatro: el Estado de Derecho, el principio democrático, la eficacia administrativa y el necesario equilibrio entre uniformidad y pluralismo en los derechos administrativos europeos. A estas cuatro perspectivas me voy a referir a continuación de manera sucesiva, comenzando por reflexionar acerca de la relación entre el derecho administrativo europeo y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como es de sobra conocido, y no voy a desarrollar esta consideración, es un valor de la Unión Europea que está compuesto por distintos elementos estructurantes, quizá los más relevantes desde el punto de vista que a nosotros nos interesa sean el principio de legalidad, el equilibrio institucional y el control judicial. Y me parece que las ponencias que se han presentado a lo largo de estas sesiones, sobre todo la ponencia del profesor Mir, pero también la ponencia del profesor Arzoz o de la profesora Alarcón, permiten concluir que el estado de esas piezas, de esos elementos del Estado de Derecho, en lo que respecta al derecho administrativo europeo, repito, es razonablemente saludable. No obstante, no es menos cierto que podemos también, y se han identificado con profusión a lo largo de estas sesiones, identificar algunas carencias, lagunas o zonas de penumbra del Estado de Derecho. Una de ellas
hemos reflexionado sobre esta cuestión abundantemente, se refiere al procedimiento administrativo. La ponencia del profesor Mir ha puesto de manifiesto cómo conviven en el derecho de la Unión una muy refinada jurisprudencia sobre derechos y garantías procedimentales con la pertinaz ausencia de un régimen común, un régimen homogéneo, una codificación del procedimiento administrativo. Una carencia, esta última, que determina un menor grado de previsibilidad y de racionalización jurídica en general de la respuesta que el derecho proporciona a la conducta de los particulares y con ello una menor satisfacción de la directriz relativa a la protección de la autonomía individual a la que sirve el Estado de Derecho a través del imperio de la ley. Por otro lado, y en relación con el control judicial, creo que la promesa que nos hizo hace ya muchos años a los europeos el Tribunal de Justicia en su sentencia Partido Ecologista Los Verdes, una promesa conforme a la cual los tratados habrían establecido un sistema completo de vías de recurso en Partido Ecologista y también en CADI, que lo citaba ayer también reiteradamente el profesor Mir, ha sido una promesa cada vez más difícil de cumplir por parte del Tribunal. Y ello a medida que la actuación administrativa supranacional se iba diversificando, iba siendo cada vez más heterogénea, y a medida también que el espacio administrativo europeo iba siendo objeto de un proceso de integración cada vez más intenso. Y esto ha dado lugar a la aparición de algunas zonas de incertidumbre o, si me permiten la expresión, de algunas nuevas inmunidades del poder administrativo en Europa. Y a mí me gustaría señalar tres. La primera, suficientemente conocida, el profesor Arzoz se refirió a ella ayer, es la que se deriva de los límites propios del recurso de anulación, que resultan, por un lado, de una definición muy estricta de la actividad impugnable en el 263 del TFUE y, por otro lado, de una jurisprudencia, voy a limitarme a decir que muy restrictiva, de parte del Tribunal de Justicia. La conjunción de estos dos elementos conduce a que la puerta de entrada al proceso a través del ejercicio de acciones anulatorias ante el Tribunal de Justicia sea una puerta muy estrecha y que, por lo tanto, la extensión de la tutela judicial sea, asimismo, reducida. Más problemática aún es, sin embargo, en segundo lugar, la cuestión relativa al control judicial de la actuación material de las agencias, que es muy relevante, no solo en el caso espectacular de Frontex y de sus operaciones conjuntas sobre el terreno, que es muy espectacular y muy importante, pero quizás sea más importante aún toda la actuación administrativa de recolección, gestión y transferencia de información administrativa. Piénsese en la gestión de las grandes bases de datos sobre las que descansa la entera actuación administrativa en materia de asilo, visado, inmigración y seguridad. Y el problema que se plantea aquí, evidentemente, es que esta actuación material no es, en primer lugar, susceptible de control judicial ante los Estados miembros, por supuesto, pero tampoco es susceptible de control judicial a través del recurso de anulación. Y, por lo tanto, la única tutela judicial que podemos los europeos y los que no son europeos obtener por parte del Tribunal de Justicia ha de vehicularse a través de la muy limitada vía, del muy limitado cauce que representa la acción de responsabilidad patrimonial, que está muy restrictivamente diseñada por el Tribunal de Justicia porque está diseñada para otra cosa, que no es garantizar una tutela judicial efectiva, sino proteger la garantía patrimonial de los ciudadanos y de las empresas frente a la acción ilícita de las instituciones. En definitiva, tenemos un problema grave de control judicial de la actuación material de las agencias. Con todo, desde el punto de vista del control judicial, el mayor problema que tenemos es el relativo al examen de la legalidad de la administración compuesta, de la administración mixta, de esta parte del espacio administrativo europeo, de la Unión Administrativa Europea, caracterizada por una enorme porosidad entre ordenamientos y sistemas institucionales. Porque este modelo que nos ha explicado el profesor Rodríguez de Santiago da cuenta de un elemento del sistema, que es el relativo a la decisión final. Lo que pasa es que nos traslada una imagen quizá demasiado simplificadora de una realidad muy promiscua, muy porosa, en la que la separación entre los ordenamientos nacionales y los ámbitos competenciales y jurisdiccionales se ha disuelto como un azucarillo.
Aquí tenemos muchos problemas que podemos ordenar en dos grupos de casos. Por un lado, el control judicial de los procedimientos compuestos verticales. Se ha hablado de ello. Ayer Arzoz nos citó las sentencias Borelli y Berlusconi. La profesora Salvadora nos ha hablado también hoy, bueno, no sé si hoy quizá, pero desde luego sí en la ponencia escrita, sobre los problemas que plantea el arrastre de la jurisdicción hacia el Tribunal de Justicia y el problema de que el enjuiciamiento judicial supranacional utilice como parámetro de control no solo el derecho europeo, sino también en parte el derecho nacional, con lo que eso supone de quiebra de la unidad y la coherencia del derecho europeo. Y, por otro lado, tenemos también un grupo de problemas relativos al control judicial en el ámbito de los procedimientos compuestos horizontales y, en general, tal y como señalaba el profesor Rodríguez Santiago antes, en relación con todas las interacciones administrativas horizontales entre los Estados miembros. Solicitudes de auxilio administrativo, solicitudes de transmisión de información, solicitudes de ejecución forzosa de actos administrativos extranjeros, actos administrativos con efectos extraterritoriales, actuación de funcionarios nacionales en equipos conjuntos. Bueno, aquí tenemos un conjunto de problemas respecto del control judicial que el Tribunal de Justicia parece estar resolviendo de un modo diferente a cómo afronta la cuestión en los procedimientos verticales. Esencialmente está abriendo la puerta a la obligación de realizar un control judicial transnacional, en virtud del cual los tribunales de un Estado estarían enjuiciando la corrección de actos administrativos extranjeros, con todo lo que esto supone desde el punto de vista del alcance de los pronunciamientos judiciales en los que ese control se concreta o del derecho que debe integrar el parámetro de control de legalidad del acto extranjero. Hay una sentencia, una jurisprudencia verdaderamente, más que una sentencia porque es una saga, que es la jurisprudencia Berlioz, que adscribe esta obligación de acometer un control judicial transnacional al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 47. Bueno, estos son algunos de los problemas que creo que se pueden identificar desde la perspectiva del Estado de Derecho. Pero si nos interrogamos acerca de la legitimidad del sistema administrativo, tenemos que girar la mirada también al principio democrático. No voy por supuesto, a referirme aquí al añejo ya debate acerca del déficit democrático de la Unión. Baste señalar que después de 7 décadas los procedimientos de toma de decisiones y las estructuras institucionales de la Unión se han modificado lo suficiente como para proporcionar un nivel de legitimidad democrática, desde luego inimaginable en los orígenes del proceso de integración y, a mi juicio, razonablemente elevado, teniendo en cuenta las peculiaridades de la Unión en cuanto que sujeto o tipo de organización política, pero al igual que sucede en el caso del Estado de Derecho, también aquí hay puntos críticos en cuanto a la legitimidad democrática de la Administración en Europa. Y voy a referirme muy sucintamente a 3 de ellos. El primero se refiere a que la legitimidad democrática de las administraciones, también de las administraciones supranacional y domésticas, cuando ejecutan el derecho de la Unión, resulta en gran medida de la legitimidad democrática de las propias normas en cuya ejecución las administraciones actúan. Y aquí tenemos 2 cuestiones complicadas. La primera es la legitimidad democrática de las normas legislativas. Por más relevante que sea la intervención del Parlamento Europeo y que haya terminado siendo con el paso del tiempo, esta institución continúa careciendo de un poder de iniciativa legislativa como el que tienen, evidentemente, las asambleas legislativas propias del Estado constitucional. Hemos visto no solo los problemas que esto plantea desde la perspectiva concreta de la codificación, y ahora me interesa destacar que esto limita el flujo, el nivel de legitimidad democrática que la intervención del Parlamento Europeo está en condiciones de insuflar en el sistema en su conjunto. Un nivel de legitimidad democrática que está capado, está limitado por arriba por el hecho de que el Parlamento siga sin ser una asamblea legislativa mayor de edad. En segundo lugar, también es problemática la legitimidad democrática de la propia administración supranacional, que, como nos explicó ayer la profesora Boto, está integrada por un conjunto muy numeroso y heterogéneo de organismos y agencias que carecen de un régimen común en lo que respecta
a su organización y funcionamiento y, en lo que a mí me interesa destacar ahora, carecen también de un régimen común en cuanto a sus relaciones con la Comisión y a través de la presidenta de esta institución con el Parlamento Europeo. Y esto determina y explica las dificultades que los ciudadanos europeos tenemos a la hora de exigir responsabilidad política a los grupos que sostienen en la Eurocámara a la Comisión por la actuación de las agencias, porque es muy difícil, es muy poco inteligible el tipo de relación de supraordenación que media entre la Comisión Europea y cada uno de los tipos de agencias. Los ciudadanos no sabemos a qué atenernos y, por lo tanto, los mecanismos de exigencia de responsabilidad política no funcionan correctamente. Igual que sucedía en el caso del Estado de Derecho, desde la perspectiva del principio democrático, el principal de los problemas lo encontramos también, y este sería el tercero de los que he adelantado, en el ámbito de la administración compuesta. Aquí, los mecanismos de rendición de cuentas sobre los que hemos construido la legitimidad de las autoridades administrativas en el Estado constitucional sencillamente resultan inoperativos. Y resultan inoperativos porque no es posible identificar con claridad cuál es el proceso de representación política a través del cual tenemos que exigir responsabilidad por la actuación de ese conjunto entrelazado y poroso de organizaciones y procedimientos. Por ponerlo de una manera muy concreta, ¿a quién debemos exigir responsabilidad política por la actuación integrada de Frontex y de los servicios de control fronterizo nacional, cuando no es posible saber dónde acaba la actuación de los funcionarios de Frontex y dónde comienza la actuación de los guardas de fronteras? ¿O a quién debemos exigir responsabilidad por la actuación de redes y de agencias integradas por representantes de los Estados miembros, como sucede en el caso de ACER o de BEREC, a los que se han referido los profesores Revuelta y Vida, por no hablar de la comitología a la que se refería el profesor Rodríguez de Santiago, cuando se trata de criaturas institucionales formalmente adscritas a la administración supranacional, pero materialmente dependientes de los Estados miembros. Las redes, los procedimientos compuestos, las bases de datos alimentadas conjuntamente por autoridades supranacionales y domésticas, constituyen ya mecanismos, instrumentos indispensables de la administración europea contemporánea. No podemos renunciar a ellos, pero su utilización genera costes constitucionales muy relevantes desde el punto de vista del principio democrático que tenemos que tener presentes, tenemos que ser capaces de evaluar, en la medida de lo posible, de medir y de tratar de compensar mediante otras fuentes de legitimidad de la administración pública. Después de referirme al Estado de Derecho y a la democracia, algo quisiera decir acerca de otro criterio de legitimación de la administración, que es la eficacia administrativa. La eficacia en el derecho de la Unión está estrechamente relacionada con el principio de efectividad, que obliga a la efectiva materialización del programa normativo cuya ejecución corresponde a las administraciones, a la administración supranacional y a la administración nacional en el ámbito de la ejecución indirecta, que por lo tanto están jurídicamente obligadas a lograr la real satisfacción de los fines propios de las normas correspondientes. Este es el objeto de un deber jurídico, un deber que se encuentra incorporado al derecho de la Unión en el nivel propio del derecho primario. Por un lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha vinculado la eficacia administrativa al principio de efectividad, proclamado en una jurisprudencia ya muy sólidamente establecida, la jurisprudencia Revet Central Finance, y lo que me interesa destacar es que el Tribunal de Justicia ha señalado que ese principio de efectividad puede desplazar no solamente la autonomía, que no es propiamente un principio, no es un mandato de optimización, sino otros que sí lo son y que además lo son de la máxima relevancia, como el principio de seguridad jurídica. Por otro lado, además de tener fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir del Tratado de Lisboa, el principio de eficacia administrativa se ha incorporado al Tratado de Funcionamiento desde una doble perspectiva. La profesora Boto también se refería a esto en su ponencia. Por un lado, el artículo 298 proclama el principio de eficacia de la administración supranacional. Y por otro lado, el 197 hace lo propio respecto de la administración indirecta, respecto de la administración de los Estados miembros, cuya eficacia, cuando
la Administración nacional actúa en ejecución del derecho de la Unión es, dice ese precepto, una cuestión de interés común. Esto permite concluir que el principio de eficacia administrativa está sólidamente anclado en el derecho de la Unión. Con todo, también es posible aquí observar algunas carencias particularmente graves desde la perspectiva del derecho administrativo. La primera es la debilidad de la codificación administrativa, no solo en relación con el procedimiento, sino también en otro ámbito que normalmente permanece menos atento o que recibe menos atención, para ser más precisos, pero al que la profesora Boto se ha referido, y es el ámbito de la codificación de la organización administrativa supranacional. Y por otro lado, a esto se refería, creo, ayer el profesor Esteve, el derecho administrativo europeo padece un intenso déficit de sistematización. Y aquí no me refiero solo a la regulación normativa de la parte general, sino a la debilidad de los fundamentos conceptuales, dogmáticos, analíticos y metodológicos propios de la actividad de elaboración teórica de una parte general del derecho administrativo europeo. Estas dos carencias conducen a un panorama de excesiva fragmentación y ciertamente poco previsible, que no solo adquiere relevancia, como decía antes, desde la perspectiva del Estado de Derecho, sino que también es claramente disfuncional desde el punto de vista del principio de eficacia de la propia actuación administrativa. El código y el sistema no solamente ayudan a garantizar nuestros derechos como ciudadanos, sino que también contribuyen a la eficacia de la actuación administrativa. La cuarta y última cuestión a la que me quiero referir y con la que pretendo cerrar algunas de las conclusiones de otras ponencias que no he mencionado hasta ahora es la relativa a las relaciones entre uniformidad y pluralismo, porque uno de los retos que tiene planteado cualquier derecho administrativo multinivel o federal, desde luego el derecho administrativo europeo, es el de alcanzar un equilibrio razonable, sostenible, entre la necesaria uniformidad en la ejecución de las tareas administrativas por parte de las administraciones de los Estados en el ámbito de la ejecución indirecta y la asimismo necesaria garantía del pluralismo de los ordenamientos administrativos de los niveles inferiores, en nuestro caso de los Estados miembros. La gestión de esta relación dialéctica reclama una europeización de los derechos administrativos nacionales que debe ser al mismo tiempo efectiva y responsable. La exigencia de efectividad tiene su origen, tiene su fundamento normativo en el propio principio de efectividad, pero también en otros principios de la máxima relevancia, como el principio de unidad y coherencia del derecho de la Unión, o el principio de primacía, o el principio de cooperación leal, del que tantas consecuencias ha deducido el Tribunal de Justicia en el ámbito de la transformación de los derechos administrativos nacionales. Y lo que sucede es que frente a la presión transformadora que se deriva de estas exigencias normativas, se erige también la necesidad de conservar la diversidad, las peculiaridades de los ordenamientos domésticos, no solamente en lo que respecta a sus concretas políticas regulatorias de carácter sectorial, sino también en cuanto a sus estructuras horizontales propias de la parte general. La razón que justifica la exigencia de conservar el pluralismo no creo que debamos tratar de buscarla en principios de derecho primario como el de la protección de la identidad nacional, que yo creo que más allá de la autonomía local y de las estructuras federales de los derechos administrativos de los Estados, no tiene un recorrido mucho más largo en este terreno. Creo que el fundamento de esta exigencia es un fundamento político más que constitucional y se refiere a la consideración política del pluralismo y de la diversidad de los ordenamientos nacionales como un valioso patrimonio de innovación que resulta necesario conservar precisamente de cara al futuro desarrollo y perfeccionamiento del propio derecho administrativo europeo. Es decir, el hecho de que los ordenamientos nacionales respondan a modelos diferentes proporciona una materia prima de enorme relevancia para el diseño institucional y procedimental y normativo en el que ha de concretarse el futuro desarrollo del derecho administrativo en Europa.
Esta tensión entre uniformidad y pluralismo se manifiesta en los 3 ámbitos de la parte general sobre los que hemos reflexionado. Y a cada uno de ellos me voy a referir a continuación de manera sucinta para terminar. En primer lugar, la organización administrativa española se ha visto intensamente transformada como consecuencia de esta presión europeizadora que nos viene desde arriba. A los fenómenos analizados en las ponencias de los profesores Míguez, Revuelta y Vida, quizá el más relevante y controvertido sea la extensión del modelo de las administraciones independientes, pero hay otros que han sido valorados de manera muy positiva, como el freno a la huida del derecho administrativo o la depuración de alguna técnica concreta del derecho de la organización. Junto a esos fenómenos me atrevería a añadir otros 2 más recientes, como son la aparición del concepto de sector público, el concepto clave en la expansión del ámbito de aplicación del derecho administrativo más allá de las administraciones públicas, en un proceso que ha estudiado recientemente el profesor García Andrade, o la aparición también de nuevos tipos de relaciones de supraordenación, más allá de los tipos clásicos de la jerarquía y de la dirección, que ha apreciado recientemente la profesora Silvia Díez estudiando las estructuras organizativas y los instrumentos de ejecución de los fondos europeos en nuestra organización administrativa. Luego, a los viejos procesos de transformación, de europeización, hay otros también más recientes que ilustran de la intensidad y la amplitud del fenómeno. En relación, en segundo lugar, con el procedimiento administrativo, la profesora Alarcón nos explicó ayer cómo la influencia había sido muy intensa en algunos procedimientos concretos, como el procedimiento de contratación, el procedimiento de planeamiento, el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, pero que acaso en el procedimiento para la adopción de actos concretos la influencia, el impacto no había sido tan espectacular porque nuestra legislación se encontraba en una mejor posición que la de otros ordenamientos nacionales a la hora de racionalizar y procesar los impulsos de transformación procedentes del derecho de la Unión. Creo que tiene toda la razón. Nuestros colegas holandeses se quedaron estupefactos cuando leyeron la Directiva de Servicios y rápidamente vinieron a preguntar a los administrativistas españoles qué era eso del silencio administrativo, ¿no? Pues nosotros teníamos, diríamos, unas herramientas más adecuadas para gestionar ese proceso. Desde el punto de vista de los principios del procedimiento, voy a retomar la pregunta que planteaba ayer el profesor Ponce. Creo que el principal reto que tenemos que enfrentar en estos momentos es, ciertamente, terminar de deducir las consecuencias aún no establecidas por la jurisprudencia del deber de diligencia o cuidado debido, al tiempo que sorteamos el reto cierto y gravísimo de terminar convirtiendo la buena administración en un fetiche monstruoso. Por otro lado, si hubiéramos ampliado el foco de análisis no solo al procedimiento, sino también al acto administrativo, quizá hubiéramos identificado algunas transformaciones adicionales muy relevantes. Recientemente el profesor Arzoz ha escrito, polígrafo, ha escrito un trabajo sobre europeización del acto administrativo en el que describe los impactos en la teoría general y en el régimen jurídico, sobre todo, de los actos administrativos. Y aquí basta señalar las excepciones o la firmeza de algunos actos administrativos. No hemos salido incólumes desde la perspectiva de la actuación administrativa concreta. Por último, los términos en los que se ha desarrollado el control judicial de la actuación administrativa por parte de los juzgados y tribunales españoles se han visto asimismo intensamente influenciados por el derecho europeo. Yo creo que la tendencia general aquí es la de la progresiva ampliación de los poderes del juez contencioso administrativo, en muchos ámbitos, en el de las medidas cautelares, en el de la delimitación de la actividad administrativa impugnable. Ayer citaba Arzoz la sentencia Borelli, que decía hay que admitir los recursos contenciosos administrativos contra actos de trámite en ese tipo de procedimientos compuestos verticales con independencia de lo que digan las legislaciones procesales internas. O los poderes de inaplicación de normas internas incompatibles con normas europeas con efecto directo. O en una tendencia que se está apreciando mucho en el derecho privado y que yo creo que se va a extender tarde o temprano al contencioso, la limitación progresiva del principio dispositivo a favor del reconocimiento de unos poderes de apreciación de oficio de normas europeas cada vez más amplios.
Aunque el profesor Rodríguez Santiago no se ha referido, nada más que para mencionarlo, a esta cuestión, en su ponencia escrita sí que desarrolla la idea. Una transformación importante en el control judicial ha sido la incorporación por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al control deferente, o si no gusta esta palabra, limitado, externo, de las decisiones administrativas, en concreto de las proposiciones fácticas sobre las que descansan valoraciones científicas, técnicas o económicas especialmente complejas. El Tribunal Supremo ha terminado incorporando necesariamente esa doctrina jurisprudencial que limita el alcance, la intensidad del estándar de control a los errores manifiestos, especialmente en el ámbito del derecho de riesgos. Y por último, no quisiera dejar de señalar el interés que me ha despertado la observación sutil de la profesora Moral Soriano en cuanto a otro tipo de europeización, que es la que se refiere al tipo de argumentación jurídica que el derecho de la Unión ha terminado fomentando en la práctica de interpretación y aplicación de normas europeas por parte de los juzgados y tribunales españoles. Un tipo de argumentación que ella caracteriza o califica con acierto como estrictamente formalista, que renuncia a explorar las consecuencias del efecto y radiación de los derechos fundamentales y muy particularmente de su consideración como mandatos de optimización, como principios en sentido estricto, y que descansa, en lo que respecta a las técnicas de aplicación normativa, exclusivamente en la subsunción. Yo creo que esto caracteriza en general la manera en la que el derecho de la Unión, y en concreto el derecho procesal, la regulación de la cuestión prejudicial, ha terminado conduciendo, el cambio que ha terminado conduciendo desde el punto de vista del estilo argumentativo de los juzgados y tribunales españoles. Estas son, por lo tanto, las principales transformaciones sufridas por el derecho administrativo español en su parte general, que, como puede observarse, son muy heterogéneas y merecen una valoración diferenciada, una valoración específica en relación con cada uno de los extremos que he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arroyo. Si han sido magníficas las ponencias, han sido magníficas las comunicaciones. Tengo que dar. Bueno, decía que si han sido magníficas las ponencias, si han sido magníficas las comunicaciones, convendrán conmigo que las conclusiones no le han quedado ni mucho menos atrás. Muchas gracias, querido profesor Arroyo, por haber sido capaz de sistematizar 4 intensas sesiones a través de múltiples enfoques, poner acento en los puntos más críticos, y nos iremos a casa pues con unas ideas todavía más sugerentes. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora, sin solución de continuidad, pues tengo la satisfacción y el honor de ceder la palabra a la presidenta de nuestra asociación, a la profesora Barrero, para unas breves palabras de clausura. Gracias. Muchas gracias. A veces es el caso, hacen falta muy pocas palabras para decir cosas verdaderamente importantes. Y quiero expresar mi satisfacción por el éxito de este excelente congreso en todos los sentidos, en el plano científico, en el organizativo y también en el personal, porque como siempre decimos, estos congresos nos permiten estar juntos, tratarnos, conocernos mejor, y ese objetivo también se ha cumplido. Muchas gracias a todos los ponentes por sus excelentes intervenciones, tan sugerentes todas, tan interesantes. Muchas gracias al profesor Luis Arroyo por sus brillantes conclusiones, a todos los comunicantes y a los moderadores en la mesa redonda y en general a todos los intervinientes. Creo que se ha puesto el listón en nivel de calidad muy alto, pero puedo asegurar que lo mantendremos y que así seguirá siendo, como lo ha sido hasta ahora en todos los congresos. Sumamos uno más a esa ya larga lista que han quedado marcados en nuestra memoria, en nuestra historia, y que nos recordaba
también el otro día nuestra compañera Patricia Valcárcel. Muchas gracias a los organizadores. Sencillamente no es posible hacerlo mejor en todos los sentidos. Recordaré siempre su hospitalidad y el magnífico regalo que nos hicieron ayer con la visita a la catedral. Y, por tanto, solo me queda desearos a todos un feliz viaje de vuelta y decir que nos vemos en Burgos el último fin de semana de enero del año 2027. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Permítanme unas breves palabras, sobre todo de agradecimiento que tiene que ser amplio porque han sido muchas las personas que nos han permitido realizar el Congreso. Para la Universidad de Castilla-La Mancha, que pensamos que ya no somos tan jóvenes, recordamos que este curso cumplimos 40 años, tenemos que agradecer a la Junta Directiva por la confianza que tuvo en nosotros cuando hicimos este encargo. Un encargo que he de reconocer que nos ha supuesto un esfuerzo, el esfuerzo ha estado ahí, que era una gran responsabilidad, porque cuando lo hicimos hace 20 años éramos los primeros, pero después han sido otras 16 universidades, creo recordar que cada vez lo han ido haciendo mejor, con lo cual el listón estaba muy alto. Y sobre todo ha sido un esfuerzo, una responsabilidad, pero ha sido un regalo, ha sido un doble regalo. El regalo ha sido nuestra profesora. En primer lugar, porque ha regresado el Congreso a donde nació, aquí a Toledo, y además la temática estaba unida pues, a nuestro maestro, a Luis Ortega, con lo cual la satisfacción era enorme. Pero es que además era un acto doble, porque también hemos tenido el privilegio, el honor de organizar, de ser sede de los actos conmemorativos del 20 aniversario de la Asociación Española de Profesores y Profesoras de Derecho Administrativo, con el que saben ustedes que los profesores de esta casa tenemos un vínculo emocional afectivo otra vez ligado a nuestro maestro que, como se puede comprobar, no nos cansamos ni de recordarle ni de homenajearle en cada momento. Tenemos una ilusión, teníamos el apoyo incondicional de esta Junta Directiva y necesitábamos medios. Es aquí donde tengo que volver a repetir, ya lo hizo muy bien mi compañera, la profesora Alonso, pero es de justicia que recuerde el apoyo de todos aquellos que nos han patrocinado, que nos han hecho posible todos los medios. En primer lugar, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, la Cátedra de Gobierno Abierto, el despacho Egea Villalba, que no ha fallado como ningún año, y el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo, la Cátedra de Derecho de Personas con Discapacidad y Dependencia, Toledo Monumental, ahí lo visita, y el INAP. Además de estos proveedores de medios materiales, tengo que referirme a los ejecutores materiales de la idea. Y aquí hablo exclusivamente como secretaria general, aunque como profesora de Derecho Administrativo he sido testigo de lo bien que ha trabajado el comité organizador. Si se han dado cuenta, se han cuidado muchísimos detalles. Si han cuidado tantos detalles es que había muchas manos y muchos ojos pendientes de poner lo que cada uno era capaz de aportar, con toda la entrega y con toda la ilusión, contribuyendo, pues yo creo, a lo que haya podido tener de lucido este Congreso. El trabajo del comité organizador, digo, como secretaria general, ha sido excelente. Muchas gracias. Pero este comité organizador necesita un fundamento. Aquí nuestra base es, sin duda, el Centro de Estudios Europeos, el Centro de Estudios Luis Ortega Álvarez, que es quien realmente ha hecho posible tenernos aquí. A Eva Moreno se le ha agradecido ya, pero no se le ha agradecido bastante. Se lo tenemos que volver a agradecer porque se le ha agradecido como a Edda, pero ahora la tenemos que agradecer como subdirectora del Centro de Estudios Europeos. Junto a ello, que no se está escondido, porque no lo veo con los focos, Enrique Ros se ha ido. Pero aunque le hemos pedido que también pues, ha dejado lo mejor que tiene en este Congreso. A los investigadores que tenemos en formación, está por ahí, Sandra Pámpanas, pero no sé dónde está. Claro, se me ha escondido detrás de la pantalla. Y, por supuesto, a los alumnos en prácticas y becarios de colaboración que tenemos en el centro, que estarán hacia el fondo, que todos ellos no han escatimado, convendrán conmigo, ni en esfuerzo, ni en sonrisas, ni en amabilidad. Muchas gracias a todos. Y ya para concluir, pues todo tiene sentido, todo esto ha sido, nos sentimos tan felices, tan emocionados de decirlo,
por la acogida que ha tenido el Congreso, porque quien le da sentido son los asistentes. Es la clausura, son las 2:30, llevamos desde el jueves y veo el Paraninfo casi lleno, nos emociona, así lo digo. Muchas gracias, desde luego, por vuestra asistencia, muchas gracias por vuestro entusiasmo a prueba de Borrasca Cristín, a prueba de una tragedia como la de Adamuz. Desde luego nos sentimos totalmente honrados, totalmente agradecidos de tenerlos, de haberlos acogido. Iba a decir que estoy dispuesta a ofrecernos otra sede, pero creo que no, que no procede. No procede. Y bueno, y como todo esto lo hemos hecho por la asociación, por los compañeros, me van a permitir que no haga una clausura formal, sino que clausure con una petición que nos han hecho llegar, y es que para aquellos que no estuvieron en la jornada del jueves, volvamos a proyectar el vídeo. Muchas gracias y buenas tardes.
Siendo las 14:30 se levanta la sesión.